Van a escuchar fragmentos de La mujer de Varsovia, de Salah el-Monsef, leídos por Yanira Oyer. La visita del Duce. Llegó por primera vez a mi conciencia precoz e infantil, a través de los relatos hiperbólicos de nuestros profesores en la Scuola Elementare Media Giovanni Gentile. Apenas comenzado el trimestre de invierno, nos informaron de que el acontecimiento estaba previsto para la primavera de 1937. Aún así, pasamos gran parte del trimestre aprendiendo cosas sobre la visita y preparándonos para ella, mientras la retórica de nuestros maestros se volvía cada vez más exaltada a medida que se acercaba la fecha fatídica. La víspera del gran día, durante nuestra primera clase de la mañana, la profesora de Historia y Geografía, la signorina Cordini, anunció con una mezcla de jovialidad y emoción que había llegado el momento de revelarnos algunos detalles de la visita. Nos dijo que la caravana de Mussolini desfilaría por nuestra ciudad temprano a la mañana siguiente, entrando desde la Vía Balbia, la carretera militar recién inaugurada. Tras una breve inspección del paseo Mussolini, el Duce recibiría un corcel árabe en una ceremonia privada presidida por un grupo de jefes regionales. Aquel regalo de bienvenida ofrecido por los sabios cirenaicos, como ella los llamaba, figuraba entre los detalles más pintorescos que aprendimos gracias a la signorina Cordini, quien nos habló con pasión de la importancia histórica de aquel encuentro. Durante la ceremonia del día siguiente, nos dijeron, el Duce mostraría a nuestros jefes regionales la ceremonial espada del Islam que había recibido en Trípoli, reafirmando así también en Bengasi su título de protector del Islam. Después de recibir la aprobación de los jefes tribales, entraría en la ciudad montado sobre su semental árabe, como un guardián benévolo de la ciudad y de su herencia y tradiciones islámicas. Finalmente, nuestra profesora concluyó con la revelación más emocionante de todas, anunciándonos orgullosamente que a la mañana siguiente habría una gran concentración en la piazza del municipio y que todos asistiríamos, aunque solo como espectadores, ya que nuestra escuela estaba compuesta exclusivamente por alumnos libios. Incluso habían instalado una pequeña tribuna junto a la mezquita, especialmente para la Scuola Elementare Media Giovanni Gentile. Y entonces llegó él. Después de los preparativos frenéticos, de la comida especial en la escuela, de la espera nerviosa, conducido por un carabiniere en un automóvil de mando descapotable, seguido por un amplio séquito de oficiales locales, funcionarios del Estado y servidores públicos. El Duce los dejó a todos en la verja de nuestra escuela y entró solo en el patio, seguido únicamente por su secretario y el carabiniere, que permanecieron discretamente detrás, en la penumbra del arco de entrada. Excluyendo al oficial, el Duce era el único hombre en toda la Scuola Elementare Media Giovanni Gentile. El primer hombre que había puesto pie en nuestro establecimiento durante el horario escolar. La señora Taramelli y otra mujer horrenda con un uniforme similar a las fasci femminili permanecían firmes junto a una de las columnas interiores del arco, con nuestras profesoras alineadas justo detrás de ellas, seguidas por la enfermera, el jardinero y la cocinera. En cuanto a nosotras, las alumnas, permanecíamos de pie en medio del patio, formadas como tropas, con mi hermana y conmigo colocadas aparte, en primer plano, junto a una mesita lateral sobre la que descansaba la caja. Sin apartar los ojos del arco de entrada, Zeynab permanecía apenas unos pasos delante de mí, con la tarjeta en la mano. Su espalda andaluza recta, esbelta y orgullosa, y su cola de caballo negra como la noche reluciendo sobre la camisa italiana como un fleco de hilo de seda. La señora Taramelli intercambió saludos con el Duce y le dirigió unas breves palabras que no alcanzamos a oír. Luego se apartó ligeramente y presentó a mi hermana, quien, según las palabras de nuestra directora,
había escrito un breve discurso de bienvenida para nuestro duce. Zeynep se cuadró como un soldado, mientras Mussolini daba unos pasos oblicuos en dirección a nuestras compañeras. Sus botas negras de montar resonando sobre los adoquines con un eco seco y metálico. La inmovilidad antinatural, muerta, de un patio escolar repleto de una especie de pelotón de alumnas perfectamente alineadas y absolutamente petrificadas. Su rostro estaba alterado por un enrojecimiento que parecía el reflejo de una rabia latente. Era lo primero que uno advertía en él, junto con la expresión fija causada por su ceño crónicamente fruncido y la flacidez de sus mejillas. Una triste combinación entre un mohín hosco y una mueca de disgusto, con la piel del rostro cayéndole a ambos lados de la boca. Mussolini llevaba el mismo uniforme militar que había usado durante la concentración. Aquella extraña gorra gris estaño, con el águila fascista, y un uniforme a juego tan rígido que parecía una armadura de lata, haciéndolo parecer casi incorpóreo. Permaneció allí inmóvil, a apenas unos pasos de Zeynep, contemplando nuestra formación en silencio. Finalmente, volvió la mirada hacia mi hermana y su rostro adoptó una expresión incomprensible. Una discordante mezcla entre una mueca agria y una sonrisa burlona, como si intentara sin éxito hacer una cara bufonesca para divertir a Zeynep, que seguía erguida frente a él, recta como una lanza. La voz cristalina de mi hermana resonó por todo el patio cuando comenzó a leer el breve discurso de bienvenida en un italiano tan perfecto que me llenó de orgullo. Sin embargo, hasta el día de hoy no consigo recordar una sola palabra de aquel discurso. No porque estuviera asustada, creo que me sentía completamente incapaz de sentir miedo o siquiera asombro. Lo cierto es que todas mis energías mentales estaban demasiado concentradas en la tarea que tenía entre manos para captar los detalles de lo que ocurría ante mí. Viví aquel momento como un puro estado de emoción, y la emoción que he conservado de entonces es la de un orgullo profundo y cálido ante el deslumbrante logro de Zeynep. Aquel logro parecía haber penetrado con sorprendente rapidez en el corazón del tirano semibufonesco, que se veía tan rígido y congestionado como si estuviera aprisionado en su uniforme de otro mundo. Alzó las cejas, abrió mucho los ojos y dirigió a mi hermana una profunda inclinación de cabeza, cargada de admiración respetuosa. «¡Brava! ¡Brava!», dijo enfáticamente mientras se acercaba a ella. Luego dio aquellos pocos pasos rígidos y metálicos que lo condujeron hasta donde estábamos la signorina Tarammel y yo, ahora de pie una junto a la otra, mientras ella le pedía humildemente que aceptara este modesto obsequio de la Scuola Elementare Media Giovanni Gentile. Incluso antes de que se volviera hacia mí, tomé la caja taraceada y avancé un paso, sosteniéndola sobre las palmas abiertas como si ofreciera una bandeja. «Grazie», dijo al tomarla. «Come ti chiami, piccolina?» «Mi chiamo Mariam Khaldun», respondí, recordando que ni siquiera se había molestado en retener el nombre de mi hermana y suponiendo que tampoco usaría el mío al darme las gracias. Pero me equivocaba, y me sorprendió oírlo repetir mi nombre en italiano. «Brava, Miriam, brava», dijo mientras abría la caja y contemplaba el regalo ofrecido en nombre de nuestra escuela. Las zapatillas negras, bordadas y suaves como mantequilla, relucían con un brillo apagado, semejantes a dos cuernos de ónice colocados uno junto al otro sobre el forro de terciopelo burdeos de la caja. Las formas místicas del bordado bereber resplandecían en hilo dorado como fórmulas talismáticas incomprensibles. Subí corriendo la escalera exterior y me dejé caer sobre el rellano de cemento en lo alto de los peldaños, donde la bahía se extendía ante mí como un abismo, tendida en horizontal, como sobre la plataforma de una grúa elevadora, contenida únicamente por la barandilla de hierro forjado. El aire vivo me raspaba el rostro,
áspero como alcohol en las fosas nasales y cargado del olor salobre del mar. Con camisón o sin él, estaba completamente envuelta. Mi bajnuj ajustado de la cabeza a los pies, un capullo protector contra el frío de la noche y el caos que se desplegaba arriba. Apreté con fuerza el mentón contra la superficie de cemento, sintiendo la aspereza del polvo morderme la piel como papel de lija. Debajo de mí, la ciudad dormía, sus habitantes encogidos en sus camas, paralizados por el miedo o vagando inquietos a través de sus sueños. ¿Quién lo sabía? ¿Y a quién podía importarle? Todo estaba aquí, en esta atalaya improvisada, donde me sentía extrañamente desligada de su impotencia dormida. Aquí arriba, estaba viva de un modo que jamás había conocido. Con el bajnuj envolviéndome como un capullo, permanecía tendida lo más pegada posible al suelo, el mentón aplastado contra la plataforma helada. Mi corazón martilleaba, no de espanto, sino de algo infinitamente más embriagador, una exaltación vibrante y ascendente que recorría cada fibra de mi cuerpo. La noche sobre mí se había transfigurado, viva y en llamas, bajo aquellas linternas de ámbar centelleante que descendían del cielo. La bahía, allá abajo, era un tabló sacudido por la tormenta de la rabia y la venganza. Allí donde el cielo y el mar se encontraban, el horizonte aparecía surcado por franjas de incandescencia blanca y eléctrica, que oscilaban frenéticamente de un lado a otro, como las hojas de neón de unos titanes. Los reflectores barrían el firmamento con furia, sus haces desgarrando el humo y la niebla, como si intentaran arrancar del cielo a los aviones de la RAF. Las baterías antiaéreas ladraban inútilmente desde el puerto, los puentes y los búnkeres. Sus líneas punteadas de fuego constituían un vano intento de atrapar las sombras huidizas que surcaban las alturas, los más grandes aviadores que habían existido jamás. Cada bomba luminosa que incendiaba el cielo se sentía como una revelación, encendiéndose y apagándose, encendiéndose y apagándose. Aquellos estallidos puntuaban la oscuridad con una claridad abrasadora, dejando imágenes residuales grabadas en mi visión, palpitando como figuras en un teatro de sombras. Los aviones danzaban en medio del caos, ágiles y desafiantes, burlándose de los soldados fascistas allá abajo. Yo lo contemplaba todo, tendida boca arriba y arrebatada, como si el cielo se hubiera convertido en un inmenso escenario surgido de un sueño febril. Aquel ballet furioso de los cielos, coreografiado únicamente para mis ojos, y, de algún modo, sentía que así era. El espectáculo se desplegaba sobre mí como un secreto ofrecido solo a quienes se atrevían a cabalgar su propio miedo. Mi corazón latía frenéticamente, no de pánico, sino de una alegría tan intensa que parecía sagrada. Era embriagadora, aquella belleza salvaje que existía únicamente a través de mis ojos, por causa de mis ojos y para mis ojos. La acritud metálica de la pólvora se mezclaba con los vapores salinos del mar, llenándome los pulmones de una punzada exquisita e impía. Y los gritos de los soldados, inútiles y quebrados, ascendían a ráfagas en el viento como una especie de estribillo farsesco. ¡Fuoco! 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 Su desesperación me parecía lejana, su impotencia irrelevante en mi santuario suspendido entre el cielo y la tierra, hecho de cemento y lana bereber. ¿Cómo habría podido sentir miedo? Algo salvaje e indómito había despertado dentro de mí, algo que comprendía aquella noche por lo que verdaderamente era, una revelación. Me apreté todavía más contra la plataforma, los brazos recogidos bajo el bajnuj, el pecho oprimido por la intensidad de todo aquello. Respiraba a sacudidas rápidas, cada aliento cargado de una fuerza que no sabía nombrar. ¿Qué era aquella sensación, aquella energía incontenible que me atravesaba y me transformaba en algo acerado e indomable? Era como si alguna parte de mí, dormida desde hacía mucho tiempo,
hubiera sido convocada por el fuego y la furia, atraída irresistiblemente por la pura ferocidad del instante. Los destellos en el cielo ya no eran simples explosiones de luz, eran latidos, el pulso rítmico de alguna fuerza inmensa y aterradora que emanaba de las profundidades de mi ser. Yo no lo comprendía, no entonces, pero lo vivía de todos modos, y a medida que la noche seguía desplegándose, empecé a sentir que aquello era algo más que un espectáculo. Era una llamada. Algo más grande que yo había atravesado el caos para reclamarme, algo a la vez magnífico y espantoso. La guerra, con toda su destrucción y todo su terror, había abierto dentro de mí una parte cuya existencia jamás había sospechado. Frente a semejante violencia cataclísmica, descubrí una verdad sobre mí misma. Ansiaba las alturas, la locura, el peligro. Ese umbral vacilante donde el ser y el no ser se confunden, donde la línea entre el éxtasis y la aniquilación se disuelve como nieve bajo el sol. Y supe, con una certeza que al mismo tiempo me exaltaba y me dejaba atónita, que cualquiera que fuese el sentido de mi vida, cualquiera que fuese el propósito que algún día encontrara, estaba destinada a enfrentarme a momentos como aquel. Momentos en los que el caos y la claridad resultaban indistinguibles y en los que la claridad nacía del caos. Momentos en los que el mundo quedaba reducido a una batalla desnuda e implacable entre la vida y la muerte. Permanecía allí tendida en el rellano, un lado del rostro apoyado contra el cemento y el otro vuelto hacia el cielo, suspendida en la vastedad de la noche. La calle Mahdi se extendía bajo mí en un silencio fantasmal. Sus habitantes, ajenos a la maravilla que estallaba sobre sus cabezas, dormían, envueltos en el capullo de su ignorancia. Pero yo estaba despierta, yo estaba viva. Cada parpadeo de luz, cada explosión de fuego parecía cantarme, atravesar la trama misma de mi alma. El cemento helado no era nada, el aire húmedo del mar no era nada. Mi nuevo yo, duro como el acero, se elevaba por encima de todo ello. La ciudad que me rodeaba, el mundo tal como lo había conocido, se desvanecía, irremediablemente separado de la persona en la que me estaba convirtiendo. Lo único que permanecía era esta noche, este fuego, esta sinfonía de violencia. Yo formaba parte de ella, un hilo inseparable dentro del gran y terrible tapiz que se desplegaba a través de los cielos. Y mientras aquellas bombas luminosas desgarraban una y otra vez la bóveda celeste sobre mi cabeza, revelando con su claridad espectral los blancos destinados a nuestros heroicos visitantes, comprendí algo. Había sido elegida para ver, para sentir, para vivir aquel instante. Aquello no era una simple noche de guerra. Era una visitación de fuego, una revelación del caos divino que sostenía el mundo desde sus profundidades. Y yo, una muchacha intensamente viva sobre una azotea, era su testigo. Mientras permanecía allí tendida, el rostro vuelto hacia el cielo y las formas adormecidas de la ciudad difuminándose abajo hasta volverse insignificantes, comprendí que tenía perfecto sentido que el resto del mundo estuviera dormido. Dormían, atentos únicamente a su descanso, ignorantes de aquella maravilla. Pero yo, encerrada como estaba en lo alto de la escalera, como una improvisada cofa de vigía, estaba más viva que nunca, más libre que nunca, allí arriba, en aquel lugar solitario y sagrado. Miraba y seguía mirando a través de la barandilla de hierro forjado, como si mi propia alma habitara en cada parpadeo de luz, en cada fulgor de color, en cada fracción del tiempo. Yo pertenecía a aquella noche sagrada tanto como ella pertenecía a mí. Aquella conflagración de fuego santo era a la vez actriz y testigo de aquella visitación ardiente en toda su gloria devastadora. El frenético campo de juegos de aquellos ángeles terribles, revelados de pronto ante mí con una violencia tan desgarradora.
Estaba, por supuesto, la acostumbrada sesión de cantos en la playa. Nos reunimos en el refugio techado con palmas, situado sobre la pequeña colina ajardinada que dominaba la ensenada. Aquel momento había marcado siempre la culminación de nuestras excursiones, y nuestra dirigente, concertina en mano, parecía casi jovial. Pero o bien ignoraba, o bien elegía ignorar, los presagios del Gibli que comenzaba ya a cerrarse sobre nosotros desde el extremo lejano de la bahía. Aquella coloración ocre oscura baja en el horizonte oriental, avanzando hacia nosotros con una furtividad engañosa. Ese resplandor difuso que se desangraba a través del cielo fue la primera señal. El propio aire parecía alterado, impaciente, oprimiéndonos en pliegues intangibles, en suavísimas corrientes descendentes. Éramos apenas 12 o 14 aquella tarde, de modo que permanecíamos cómodamente espaciadas a lo largo de 2 bancos rústicos hechos de vigas. Nuestras profesoras habían dispuesto sus taburetes plegables en semicírculo sobre el suelo de arcilla roja, con la señora Taramelli exactamente en el centro, la concertina reposando sobre su regazo. Antes de empezar a tocar, oí claramente murmurar a la señorina Cordini: «Esto va a ser un descaramiento exquisito, Aurelia». Aurelia fue la primera y la última vez que escuché el nombre de pila de nuestra directora. Ella comenzó a tocar y a balancearse suavemente con el instrumento, y todavía hoy puedo recordar el melancólico oleaje de aquella primera melodía flotando hacia afuera, elevándose hacia el promontorio occidental y descendiendo luego hasta el extremo oriental de la ensenada, hasta el último abultamiento de arena junto al aparcamiento de bicicletas, donde las dunas cedían paso a la playa de azúcar. El disco omega de la cala empezó a agitarse y arrugarse bajo los primeros murmullos del Gibli, pequeñas ráfagas reluciendo como hojalata arrugada sobre el agua. Estábamos todas allí arriba, meciéndonos en un trance musical, mientras la playa en forma de herradura aparecía abajo intacta y virginal, como si nunca hubiéramos corrido por ella, ni esquivado golpes, ni gritado. Puede que los primeros versos hubieran surgido tímidamente de las profesoras, pero nuestras voces brotaron plenas y resonantes, aun cuando los primeros estremecimientos del Gibli comenzaban ya a entretejerse en la propia textura sonora del atardecer. Recuerdo cuán audaces y despreocupadas nos sentíamos mientras aquel viento singular obraba su hechizo sobre nosotras. Las letras fluían de nuestras bocas sedientas de vida y nos elevábamos con ellas sobre el joven Gibli, suspendidas bajo su embrujo, mientras el mundo de muerte y decadencia más allá de las dunas quedaba momentáneamente anulado, mantenido a raya. La canción de la señora Taramelli y su concertina sentimental producían un efecto vertiginoso, casi narcótico, versos sencillos lanzados al mar como sedales, tanteando vagas intuiciones de anhelo o incluso de esperanza, los más leves augurios de un deseo aún intacto por la guerra. Quizá incluso el propio viento modulaba su respiración errática al compás de nuestro canto, sus ráfagas cálidas acariciándonos, perdonándonos, afinadas con una armonía sensual que brotaba de nosotras. En aquel instante, en aquel primer impulso del canto, parecía como si todas cantáramos como una sola mujer, arrastradas por un mismo aliento, impulsadas por una única y profunda fuerza interior. Y allí, por un instante apenas imaginable, parecía posible recuperar algo innombrable pero precioso dentro de nosotras mismas, algo que el acto del canto colectivo ayudaba a convocar y preservar, aunque fuera solo brevemente, frente a las innumerables humillaciones y devastaciones del alma provocadas por las guerras interminables de los hombres. Más tarde, cuando bajé la mirada hacia la ensenada y vi el cochecito junto al aparcamiento de bicicletas,
Pensé por un instante que Pippo había cambiado de sitio el landó, y aquello me pareció extraño. Pero enseguida comprendí mi error. Era un carruaje más ligero, con una capota de lona color granate. Vi bajar a Esther y sentí que el corazón se me desplomaba al recordar la difícil situación de Monsieur Sanz y las secas admoniciones del tío Ibrahim en su despacho. Y sin embargo, allí estaba ella, avanzando con determinación por la punta de la duna que descendía hacia la cala, el rostro encendido por una maraña ilegible de emociones. Llevaba el cabello suelto, apenas recogido atrás por una sencilla horquilla. Entonces vi descender a Monsieur Sanz con el sombrero de su esposa en la mano. Permaneció inmóvil sobre la pendiente junto al aparcamiento de bicicletas. El zapatero llevaba un traje playero de lino claro, gafas redondas de sol y un sombrero panamá. Era difícil distinguir su expresión bajo el ala, pero toda su postura revelaba inquietud. Esther, mientras tanto, seguía caminando hacia la orilla con aquel andar que la volvía única entre las mujeres de Bengasi. Elegante pero firme, felino pero resuelto. Y, sin embargo, algo en su porte había cambiado. Parecía volcada hacia su interior, como si una profunda resaca de pensamientos, apenas entrevistos, tirara de ella hacia atrás. Caminaba, sí, pero también daba la impresión de estar esforzándose por memorizar algo complejo. Su vestido de rayón color crema, abotonado por delante, ondulaba bajo el viento creciente, mientras su cabello se agitaba detrás de ella como lenguas de fuego negro. Apenas un momento antes yo me había apartado del círculo de canto con un gesto banal, ajustándome el snoot, y ahora todo un universo naciente comenzaba a coronarse dentro de mí. Mis labios seguían formando las palabras de la canción, igual que los de mis compañeras, pero mi espíritu se había alejado tanto de ellas que ya no podía regresar. Todo mi ser se había inclinado hacia Esther, hacia la rabia muda adherida a su silueta, hacia el grito silencioso enroscado dentro de su acto desesperado. Aquello no era un simple paseo, era otra cosa. Yo lo sentía con una intensidad inmensa, aunque entonces no pudiera nombrarlo ni siquiera decírmelo a mí misma. Era tan imponente en aquel instante, incapaz de saber, de nombrar, de retener, y el recuerdo de aquella impotencia todavía me desgarra el corazón mientras escribo estas palabras. Ella se estaba marchando, no solo de aquella ensenada, no solo de aquella hora, sino de todos nosotros. Era su despedida de la playa que había amado con tanta ternura, y era también su despedida de mí. La mujer de Varsovia se retiraba hacia algún otro lugar fantasmal y sin nombre del alma sedienta, más allá del alcance de mi voz, de mi mano, de mi amor. Se quitó las sandalias de cuero y avanzó hacia la rompiente. Sus pies se hundían en la arena mojada mientras el Ghibli disponía y redisponía juguetonamente mechones de cabello sobre sus mejillas. Entonces ocurrió algo extraño. Una ráfaga ascendente atrapó su vestido, que se infló hacia arriba como una campana de papel, y dejó entrever, durante el más fugaz de los instantes, la parte inferior de un bikini azul pastel ribeteado con encaje color rosa melocotón. Esther reaccionó enseguida, sujetándose el vestido contra los muslos con ambas manos. Aquella visión de encaje agitado sobre el alabastro de su piel no duró más que un segundo, pero en aquella astilla fugitiva de tiempo, algo inolvidable echó raíces dentro de mí. Ninguna de las mujeres que yo conocía habría osado actuar movida por algo tan íntimo, tan querido para ella, que mereciera al mismo tiempo desafío y transgresión. En aquella fracción de tiempo comprendí hasta qué punto era distinta de todas las mujeres que yo había intentado admirar sin conseguirlo. No solo en la manera de hablar o de moverse, sino en la forma en que extraía coraje de su propia vulnerabilidad, atreviéndose a reclamar incluso su deseo más febril, más imposible. Permaneció allí, en la rompiente,
mientras el agua susurraba alrededor de sus tobillos y las lenguas espumosas de las pequeñas olas lamían los arcos desnudos de sus talones. Sus brazos colgaban ahora laxos a ambos lados del cuerpo, y aún en aquel instante suspendido y distraído, comprendí algo. Esther no parecía trágica ni perdida, sino serena, incluso en retirada, como un emblema estatuario de la despedida, inmóvil en pleno movimiento. Detrás de ella, Monsieur Sanz vacilaba al borde de la arena seca, cuidando de que sus zapatos no tocaran el agua. Le estaba suplicando, yo no podía oírlo, pero lo veía en la pendiente de sus hombros, en la inclinación de su cabeza, en el nervioso revoloteo de sus manos. El viento se llevaba sus palabras. Desde donde yo me encontraba, parecían una pareja muda atrapada dentro de un diorama en movimiento. Una mujer lamentando la pérdida de su playa, mirando fijamente el mar y alimentando la idea dolorosa de un baño ahora prohibido por Dios sabe cuánto tiempo. Y detrás de ella un marido impotente, atrapado en la inutilidad del consuelo, de la súplica, de la razón y la prudencia. El canto continuaba a mi alrededor, pero la música sonaba ahora extrañamente lejana, como si proviniera de la bocina de un fonógrafo demasiado distante para poder ajustarlo. Mi voluntad estaba anclada en otra parte, en el tabló que tenía delante, en la suavidad titilante de la luz sobre el agua donde ella permanecía de pie, en el áspero halo de separación que se había adherido a Esther como un segundo vestido. Y, sin embargo, no estaba sola ni en su tristeza ni en su apartamiento. De eso estaba segura, porque yo había absorbido desde el primer instante, sin que mediara una sola palabra entre nosotras, los anhelos y las penas de su humor de Ghibli, como si fueran la propia atmósfera de mi alma. Por lejos que me hallara, podía sentir toda aquella añoranza inexpresada que había venido a habitarla, latiendo a través de las mutaciones del viento apresurado, a través de los embates febriles de la marea inquieta. Su deseo se había vuelto tan poderoso que parecía transfigurarse en los propios zarcillos del viento, en aquellos filamentos invisibles y agitados de aire elemental que ahora respirábamos juntas. Y yo, pese a toda mi atención, no podía hacer otra cosa que atestiguarlo, pero no con el pensamiento ni con la palabra, no con el conocimiento ni con el gesto. Ningún acto, ninguna palabra, ninguna señal pasó entre nosotras. Estaba aprendiendo una vez más lo que significa asistir a la desaparición de alguien a quien amas, habitar el abismo de esa separación, en cuerpo y alma, despojada incluso de la ilusión de poder intervenir. El cielo volvía a transformarse, oprimiéndonos desde arriba. Los cirros lo surcaban como regueros de azafrán disperso. El horizonte oriental se había vuelto inquietante, bordeado por una franja de bruma sulfurosa que relucía como una gasa incendiada. Aunque el sol seguía suspendido sobre las copas de las palmeras, su luz había adquirido una cualidad espectral, filtrada a través del velo ascendente del Ghibli, un falso atardecer floreciendo demasiado pronto. La bruma color melocotón pálido de la tarde se había coagulado en una penumbra lavanda y enfermiza, mientras el sol aparecía como un disco de latón martillado detrás de un sudario de polvo suspendido. Y el viento también había cambiado de naturaleza. Lo que antes había sido una danza sensual se había convertido en un saqueo. Se movía con la fuerza de un pensamiento jamás pronunciado, o de un aullido que rabia tragado a la fuerza. Su calor rebelde se envolvía alrededor de nuestros vestidos, de nuestras gargantas, de nuestros tobillos desnudos sobre la arcilla. Lo agitaba todo, desde los juncos y las gaviotas girando en círculos, hasta la suave abrasión del polvo rosado entre nuestros dedos. Había sido una brisa, ahora era una voz insistente retumbando en nuestros oídos. El llamado de la fuerza primordial que había atraído a Esther hasta aquí desde el principio. Todo aquello que no podíamos decir, todos los deseos que jamás nos habríamos atrevido a expresar, mucho menos a consumar,
atravesaba aquel viento. Incluso las muchachas mayores guardaron silencio, como si el aire en nuestras gargantas se hubiera vuelto demasiado espeso para el habla o la risa. Y me descubrí pensando otra vez en aquel proverbio tuareg y sentí aquel saber presionándome la piel como la mano misma del destino, que aquello era el final. Esta ensenada, este instante hechizado por el viento, era el último valle de mi infancia. Yo ya caminaba por otro sendero. Yo era otra persona, otra viajera más allá del retorno. Esther permaneció inmóvil unos segundos más, como si absorbiera por última vez la plenitud de aquel momento. Luego se volvió lenta y deliberadamente, apartándose del mar. Su rostro, medio iluminado por el falso crepúsculo del cielo de Gibli, irradiaba una desolación tan serena que parecía paz. Monsieur Sanz le ofreció la mano. Ella no la tomó, pero asintió. Empezaron a caminar juntos hacia el cochecito, mientras el viento empujaba contra ellos con una insistencia brutal. Esther no volvió la vista atrás. Detrás de mí, la concertina dejó escapar las primeras notas de Sul Ponte di Bassano. Las profesoras cantaban ahora con un vibrato más marcado, las voces quebrándose por la emoción y por el aliento reseco del Ghibli en sus pulmones y gargantas. A pesar de la tensión de sus voces, la letra parecía tocar una fibra esencial en nuestra dirigente, que sabía que aquella sería nuestra última reunión junto al mar. Yo aún no comprendía del todo el significado de las palabras, pero sentía como su fuerza tomaba forma en el fervor atormentado de los rostros de mis profesoras. Aquellas promesas de manos entrelazadas y corazones encadenados, de separaciones que nadie elige, de partidas que dejan el alma errante, huérfana y desolada en el páramo de la pérdida. Para entonces, yo me hallaba ya al borde de dos mundos, uno hecho de canto y otro de un silencio más elocuente que cualquier cosa que hubiera conocido jamás. En mi imaginación ya me elevaba por encima de nuestro grupo, volviendo la vista hacia aquel picnic fatídico, medio cantando todavía, medio consumiéndome de añoranza por la misteriosa pareja y su cochecito. El viento, como una inmensa fuerza magnética, lo atraía todo hacia su interior, el canto, la luz, las hojas, las voces, hacia algún núcleo indecible de saber encarnado, de sensación y pulso. No era cruel, simplemente irresistible, imperativo, una orden inscrita en los flujos intemporales de nuestros cuerpos. Esther y Monsieur Sanz subieron al cochecito. El cochero agitó las riendas, las ruedas comenzaron a girar y entonces lo sentí. Un tirón, como si se aflojara el último de los vínculos. No era solo tristeza, era sobrecogimiento. Acababa de presenciar algo que jamás olvidaría. Una mujer reclamando para sí el territorio de su deseo, una playa convertida en suya.
Y entonces se fue, así, sencillamente, y el viento aulló, de añoranza, de ausencia, con la voz de una tristeza todavía insatisfecha. Poco a poco, sin embargo, como obedeciendo a alguna orden divina, el Ghibli comenzó a apaciguarse. La ensenada recuperó su silencio, pero algo había cambiado para siempre. Lo sentí en la manera en que la luz volvía a posarse sobre el agua, en el modo en que los juncos empezaban a aquietarse, en el extraño silencio que siguió a un gran grito que nadie había oído, salvo yo. Ya era hora de partir. El sol había desaparecido detrás de su cortina de polvo incendiado, un disco de latón apagado hundiéndose en una neblina color lavanda. Sobre nosotras, los cirros se habían deshecho en cintas ahumadas de umbra difusa, y el cielo oriental se había espesado en un oro enfermizo, ictérico, un resplandor translúcido y malsano que marcaba el descenso del viento del Sáhara hacia sus agonías nocturnas. El Ghibli ya no cantaba, ni agitaba, ni azotaba. Simplemente flotaba sobre la ciudad, suspendido como el aliento de una larga y terrible espera, como si el propio cielo permaneciera agazapado, escuchando los ecos de la próxima calamidad. Acaban de escuchar fragmentos de La mujer de Varsovia de Salah el-Monsef, leídos por Yanira Oyer.